Y llega el ratito de hablar de Vitas. Ya sabéis, Vitas, vivir para cuidarte. Hoy, si me permitís, vamos a hablar de enfermedades renales, como son la nefropatía lúpica y la pielonefritis. Para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono al doctor Igor Romaniuk, que es nefrólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, primero quería manifestar todo el apoyo a toda la gente que está sufriendo en Valencia por lo que está pasando. Y bueno, esperemos resolverlo pronto. Bueno, primero que nada, doctor, ¿qué es la nefropatía lúpica y la pielonefritis? A ver, son dos cosas completamente distintas, ¿no? La nefropatía lúpica es la afectación que causa una enfermedad multisistémica conocida como lupus eritematoso sistémico a nivel renal. Cuando existe una afectación renal se llama nefropatía lúpica. Y la pielonefritis, es una infección urinaria de vías altas, cuando esa infección no está localizada a nivel de la vejiga y demás y sube un poquito hacia los riñones, infecta, hay fiebre, paso de bacterias al torrente sanguíneo, hablamos de pielonefritis. ¿Por qué afecta predominantemente a las mujeres, doctor? Es que son dos cosas completamente diferentes. En cuanto a la pielonefritis, en cuanto a nefropatía lúpica, existe una serie de factores genéticos y medioambientales que predisponen a que las mujeres sean más propensas de sufrir lupus eritematoso sistémico y por lo tanto un gran porcentaje puede desarrollar una nefropatía lúpica. Eso es en cuanto al lupus eritematoso sistémico. En cuanto a la pielonefritis, las infecciones urinarias a repetición, las infecciones urinarias más maltratadas, la anatomía del aparato urinario, el hecho de que las uretras sean un poquitín más cortas de lo normal, pues hacen que las mujeres sean más propensas a sufrir esa patología, cambios de pH urinario, embarazo, etcétera, etcétera. Doctor, ¿qué síntomas podemos tener para identificar un poquito este tipo de enfermedades y acudir corriendo al médico para que nos diagnostiquen y nos traten? Porque entiendo que el diagnóstico y el tratamiento es fundamental para no provocar daños renales, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. A ver, de nuevo, son dos cosas distintas. La nefritis lúpica es una enfermedad bastante seria y bastante compleja, porque estamos hablando de una enfermedad sistémica como es el lupus eritematoso, que tiene muchísimas manifestaciones a nivel hematológico, a nivel neurológico, a nivel cardíaco, comportamiento y demás, ¿no? Entonces, cuando hay una afectación renal, pues ya es una cosa bastante seria, y desde luego lo que se intenta es que no haya una afectación renal. Cuando hay un diagnóstico de lupus, pues desde luego siempre hay que acudir a un nefrólogo para ver la afectación renal como tal y poder tratarlo. No es un tratamiento sencillo, es un tratamiento bastante complejo, con una serie de combinaciones de fármacos. Hoy en día tenemos anticuerpos monoclonales que se utilizan cuando hay que usarlos para paliar el daño renal que pueda causar la enfermedad. Eso es en cuanto a la nefritis lúpica. En cuanto a las infecciones urinarias, pues la pielonefritis también es un problema, puesto que las pielonefritis a repeticiones pueden causar cicatrices renales y por lo tanto causar un daño renal. Independientemente de ello, cuando hay clínicas de, por ejemplo, una infección de orina, ¿no? Ganas de orinar de una forma frecuente, molestias, ardor, escozor, etcétera, pues desde luego sería bueno acudir a un médico, un nefrólogo, para hacer su respectivo examen y tratar de forma oportuna la enfermedad. Claro, doctor, porque las consecuencias de no detectar oportunamente esta enfermedad o estas enfermedades, ¿cuáles son las más graves? A ver, el problema, la nefropatía lúpica como tal, si no se trata de una forma adecuada, si no se lleva un buen seguimiento, pues esto acaba en un daño renal que es permanente. Y desafortunadamente, pues los riñones son unos órganos que cuando hay manifestaciones clínicas como tal, ya estamos hablando de una fase muy avanzada de la enfermedad y es muy difícil revertirlo. Por lo tanto, siempre hay que acudir de forma precoz. En cuanto a las infecciones urinarias, el mecanismo es un poquito distinto y las pielonefritis a repetición pueden causar daño renal también en forma de cicatrices renales
y por lo tanto disminuir el funcionamiento renal y causar la misma enfermedad renal crónica por un mecanismo diferente a largo plazo. Claro, y también existen diferentes posibilidades de retardar pues estas posibles enfermedades, ¿no? Sí, la enfermedad renal crónica es una enorme pandemia, o sea, la gente no lo desconoce, la verdad. Cada vez somos más longévolos, tenemos cada vez más complicaciones, más patologías, por lo tanto, la enfermedad renal crónica será de las primeras causas de mortalidad según las proyecciones que tenemos actualmente para el año 2100. Entonces, es una enfermedad principalmente asintomática, es necesario hacer un cribaje, no solamente un examen de orina con creatinina y el filtrado para ver la función renal, también es necesario un examen de orina y pedir el cociente albúmina-creatinina para valorar esa pérdida de albúmina a nivel renal, que es un marcador indirecto del daño renal y también de la progresión de la enfermedad. Entonces, las fases precoces es totalmente asintomático. Simplemente si hay factores de riesgo, el médico debería hacer una analítica, así como un examen de orina, y si vemos que hay proteinuria o albuminuria, o existe mínima alteración de creatinina y tal, lo prudente es que lo vea un nefrólogo, claro. Y para ello, doctor, entre otras cosas, deberíamos de tener unos hábitos de alimentos saludables, mantener un peso adecuado, un correcto control de las glucemias, alteraciones lípicas, evitar tabaco, excesos con el alcohol y realizar actividad aeróbica periódica física, ¿verdad, doctor? Porque, como usted bien ha dicho, es una pandemia que no tenemos idealizada en nuestra mente, y que esta es una enfermedad, como bien ha dicho usted, asintomática, y por eso es tan importante visitar, en este caso, de una forma regular a un nefrólogo, ¿verdad? Sí, es desafortunado, puesto que la gente en general está muy poco conciencializada sobre la enfermedad renal crónica. Hablamos de infartos, hablamos de ictus, hablamos de patología tumoral, pero no hablamos de enfermedad renal crónica. Sin embargo, es una enfermedad silente. Y cuando da clínica normalmente es muy tarde. Y como tú has dicho, unos hábitos alimenticios adecuados, de una dieta sin sal, súper importante, mantener el peso en un rango adecuado. ¿Y por qué el peso? Porque existe algo que se llama hiperfiltración renal. Los riñones trabajan muchísimo más y eso desemboca en un daño renal a largo plazo, por lo tanto nos tenemos que cuidar bastante. Y otra de las cosas que yo diría es no abusar de los fármacos antiinflamatorios, puesto que a largo plazo, cuando uno abusa de fármacos antiinflamatorios, pueden causar un daño renal en forma de una necrosis tubular aguda, la cual con el paso del tiempo se puede volver crónica si no se corrige el factor desencadenante. Pues doctor Igor Romaniuk, nefrólogo del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre, un auténtico placer haber vuelto a charlar con usted. Me parece que los temas que tocamos, en este caso con el doctor Romaniuk, son bastante importantes, como bien decía él. Es una enfermedad que no tenemos concienciada y que tenemos que empezar entre todos a concienciarnos un poquito. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Y recordaros, como siempre, que el Grupo Vitas está integrado por 20 hospitales y 38 centros médicos y asistenciales distribuidos en 14 provincias. 12.600 profesionales conforman Vitas y lo convierten en uno de los líderes de la sanidad española. Hoy concretamente hemos hablado de la frenopatía lúpica y la pielonefrenitis aguda, que afectan predominantemente a las mujeres. Sin embargo, el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en la población general es casi tan alto en las mujeres como en los hombres. Un diagnóstico y un tratamiento es fundamental para no provocar daños renales permanentes, y determinadas prácticas saludables retardan la progresión de la enfermedad renal crónica. Son consejos y son cosas que nos ha contado hoy el doctor Igor Romaniuk, nefrólogo del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Y recordar, Vitas, vivir para cuidarte.